pues tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres el aliento de vida, Padre. Tú eres el que nos sustenta con el poder de tu palabra. Y yo sé que cada vida, Señor, que está pasando por dificultades económicas, tú eres el proveedor y así te mostrarás, porque es la promesa que está escrita en tu palabra, Señor. Yo te pido con todo mi corazón, mi Rey soberano, que permita que por nuestro interior, mi hermano, mi hermana, Señor, corran esos ríos de agua viva por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Y que hoy, Padre, podamos ser saciados con tu presencia, caminar en paz bajo tu bendición, en gracia tuya, gracia y paz sobre tu pueblo en abundancia, Padre. Tus siervos, tus siervas, Padre mío, movidos por esa presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, Padre, movidos y desafiados por tu palabra, Señor, y sobre todo dirigidos por ti, mi Rey precioso. Muchas gracias por amarnos, muchas gracias por sostenernos, muchas gracias por dirigirnos, muchas gracias por ser nuestro Dios, nuestro Padre de misericordia. Oh Dios, oh Señor, exáltate, conduce en este día, Padre, pero también enséñanos tu palabra, Padre mío. Que ya sea aliento de vida, Señor, en medio de todos los tiempos, Señor. Vivifícanos con ella, Padre, y permítanos, Señor, el poder descansar en ti, Padre. Muchas gracias por el consejo que nos das. Nuestro corazón está atento a ti y permita que esta palabra, Señor, la tengamos en cuenta cada momento de nuestra vida, Señor, y todos juntos podamos declarar de tu grandeza, de tu amor y servirte con integridad, Padre. Muchas gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar esta mañana nuevamente exaltando el nombre del Señor en nuestras oraciones al Dios Altísimo. Y qué bueno poder disfrutar de esa comunión con el Señor. El texto con el cual iniciamos esta mañana, permítame volver a leerlo. Es en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Inclusive dentro del contexto nos está diciendo, primero nos está hablando el versículo 12 de este precioso capítulo, nos habla de lo que hace la palabra de Dios y dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, dice ahí, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa palabra es la que tiene que darnos vida a nosotros y saber y tener el pleno entendimiento que cuando invocamos el nombre del Señor, cuando llevamos nuestras cargas, nuestras dificultades a Él, tener esa plena certeza de que nos sostiene. Y más adelante, a partir del versículo 14, esta palabra es tan preciosa porque nos está hablando del gran sacerdote que tenemos en la casa de Dios, y se está refiriendo directamente al Señor Jesucristo. Y es interesante, y permítame leer el versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Algo que Dios siempre nos invita, y es constantemente, lo hace a través de la palabra, lo hace a través de los diferentes siervos, siervas del Señor, es a mantenernos firmes en lo que hemos creído. Es abrir siempre el corazón y acercarnos a quien nos puede ayudar, a quien puede fortalecer nuestra vida, en quien tenemos respuesta, compañía, que aunque quizás con nuestros ojos naturales no lo vemos, con algunas excepciones tal vez lo va a hacer Dios, pero tenemos la firme certeza de que lo que Él nos promete lo llevará a feliz término, como dice la palabra. Me gusta como dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Eso siempre ha traído aliento a mi vida, y sé que ha traído aliento de vida a muchas personas que pasando por problemas, por dificultades, siguen adelante.
no les interesa mucho el ver las cosas, sino que esa presencia de Dios traiga las fuerzas necesarias para seguir adelante y salir victoriosos. Es el tema que también hemos venido trayendo en estos días, siendo más que victoriosos. Y no significa que eso nunca vamos a tener problemas, sino que con la compañía de Dios, con su presencia, con su promesa, con su Espíritu Santo, aún con la oración de hombres y mujeres que a lo mejor ni siquiera conocemos, pero que nos llevan a la presencia de Dios para que juntos, en esa unidad que nos da en el Espíritu, llevar nuestras cargas y sentirnos identificados. Y es una manifestación de Dios diciendo: hijo, hija, tú no estás solo. Hay una comunidad, hay un pueblo, hay un pueblo que ama a Dios. Los redimidos, como dicen los salmos del Señor, se unen a proclamar, a orar unos por otros. Y eso lo hace únicamente Dios. Pero lo importante en nosotros es como está diciendo la primera parte, o la última parte mejor, del capítulo 4, versículo 14. Mantengámonos firmes en la profesión, en el llamado, en la revelación que Dios nos ha dado de su palabra, de su presencia. Y como les invito siempre, pídale al Señor, que fue una de mis primeras oraciones cuando aprendí a escuchar de Dios, cuando entendí la necesidad que tenía de Dios. Una oración que hasta el día de hoy, después de más de 45 años, siempre le digo: Señor, revélate a mi vida, porque yo sé que necesito conocerte más. Aún no te conozco, aún muchas veces estoy, como lo decía Job, de oídas te había oído, pero yo quiero verte, Señor. Después del proceso, Job puede decir: ahora mis ojos te ven, ahora yo te puedo preguntar, ahora puedo tener respuestas de parte tuya. Y es hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero lo importante es, como está diciendo este texto bíblico tan precioso: retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? A mí siempre me fascina la palabra, porque da respuesta. Y justamente el versículo 15 nos permite comprender cuál es la identificación que Dios tiene. Así muchas veces no tengamos el pleno conocimiento de Dios, ni muchas de las palabras hayan sido reveladas a nuestra vida. Así sea que muchas veces estemos caminando aún en ceguera espiritual, quizás maravillados con las cosas del mundo. Quizás Dios ha estado golpeando a la puerta de nuestro corazón. Le hemos abierto parte de nuestro corazón, pero hay un porqué. ¿Por qué nos pide que nos mantengamos firmes o retengamos nuestra profesión? Miren, si tiene una Biblia, qué bueno sería que la abriera. Ahí en Hebreos 4, 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esta palabra sí que ha traído seguridad a mi vida en medio de los procesos que he tenido que vivir. En medio de las necesidades, me acuerdo de lo que está diciendo este texto, que ese sumo sacerdote que está hablando del Señor Jesucristo y lo está expresando en el versículo 14, sabe y fue experimentado, así lo dice la palabra, en quebrantos, en dolores. Llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Ahí en la cruz del Calvario estaba experimentando lo que nosotros hasta el día de hoy hemos estado pasando. ¿No te has dado cuenta, o quizás si haces una memoria de lo que habla las Escrituras de Jesús, al menos lo que quedó escrito, no vivió en un palacio, ni siquiera nació en un palacio? Para identificarnos con nosotros en medio de la necesidad, para que Él encarne en este cuerpo que vivimos nosotros, se dio cuenta lo que es pasar necesidades. No vivió en un palacio. Aunque, como dice la palabra, dejó el trono para venir a identificarse con nosotros. Y es parte del amor de Él. Sufrió, fue desechado, fue acusado y lo peor de todo, fue crucificado injustamente. Todo ese sufrimiento, y quizás estoy pasando por alto muchas de las cosas que tuvo que vivir estando aquí en la tierra, que es lo que nosotros vivimos a diario. Por eso la palabra está diciendo que no tenemos un sumo sacerdote, dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que
fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y hace la advertencia, pero sin pecado. El problema con nosotros es que en medio de las tentaciones, y por eso está diciendo el versículo anterior que retengamos la profesión, es que cuando estamos en problema fácilmente cedemos a los principios, al llamado que Dios nos ha hecho. Conozco muchas personas que en medio de las tentaciones han cedido a ella y han despreciado el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder acercarse, como dice el versículo siguiente, al trono de la gracia, donde podemos hallar ese oportuno socorro. Sí, todos los días recibimos tentación, enfrentamos tentaciones. Y qué interesante lo que nos está diciendo la palabra, porque esa persona que intercede, que es la función del sumo sacerdote ante el Padre, ante Dios, intercede por nosotros y lo hace no porque no haya pasado por momentos de dificultad, sino que, y me gusta cuando estoy enseñando intercesión, cómo un intercesor realmente se identifica con el dolor de aquellas personas que claman y que necesitan que alguien esté a su lado, que siente el dolor que está sintiendo y que pueda derramar su corazón, su alma, todo su ser delante de Dios. Eso es lo que hace un verdadero intercesor. Por eso aún dice la palabra que son escasos. Oramos, pero muchas veces no sentimos el dolor que está sintiendo la persona. Podemos ver a alguien quizás tendido en una cama y quizás nos llenamos de compasión, pero no sentimos el dolor. Esa es la diferencia con el Señor Jesucristo. Fue tentado en todo, sabe lo que produce la tentación. Sabe que pudo tomar sus propias decisiones, pero algo que nos enseñó a Él y que es el desafío que Dios nos hace a cada uno de nosotros es ser dirigidos por el Padre. Que lo que hacemos, que lo que hagamos, que hacia donde nos proyectemos, sea porque hemos mantenido esa comunión tan preciosa con el Señor y que sobre todo tenemos la certeza de que en medio de todas las batallas que sostenemos, es la presencia de Dios la que nos sostiene, la que nos levanta, la que nos dirige, la que nos permite levantarnos cada mañana, la que nos permite decirle, Señor, hoy en tu nombre, Señor, voy a caminar. Yo sé que tú vas a conducir en mis pasos, Señor. Y en medio de esos problemas que estamos viviendo está el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que conoce nuestras debilidades, nuestra flaqueza, que conoce las tentaciones que a diario tenemos, y que nos va a ayudar a mantenernos firmes, reteniendo el llamado, la profesión de ser hijos, de ser hijas, en algunos casos de ser siervos, hombres y mujeres que Dios ha llamado para que le sirvan tiempo completo todos los días de nuestra vida. Él nos sostiene y Él nos ayuda. Lo importante es reconocer nuestra flaqueza, reconocer cómo las tentaciones muchas veces tratan de atraparnos y desviarnos de los propósitos de Dios. Ahora, tomando o teniendo en cuenta mejor lo que hemos leído, el versículo 12, el versículo 14, el versículo 15, el primero nos habla de la palabra, de lo que hace la palabra de Dios en nuestro corazón, pero también la oportunidad que tenemos, o mejor la compañía que tenemos de un intercesor, de un sumo sacerdote, como lo está expresando aquí la palabra, que intercede por nosotros, que nos comprende, que nos entiende, que nos va a dejar solo, que no solamente nos mira con misericordia, sino que actúa con misericordia sobre nosotros para llegar a lo que dice y la invitación que nos está diciendo el versículo 16, que nos acerquemos pues teniendo ese sumo sacerdote en la casa de Dios, que fue tentado en todo, pero me mantuvo firme, sin pecado, dice, nos ayuda a acercarnos al trono, confiadamente al trono de la gracia. A veces nos acercamos con duda. Una de las semillas que el enemigo ha sembrado en nuestro corazón justamente es la duda. Y a veces nos sentimos indignos de una respuesta de parte de Dios. Pero cuando comprendemos todo el plan de salvación y todo lo que Dios ha hecho con nosotros, cuando abrimos el corazón para hablar con Él, tenemos esa plena certeza de que Él, aún mucho más de lo que nosotros podemos expresar, siente lo que estamos pasando.
Para mí, espero que para ti también, mi hermano, mi hermana, sea un motivo de gratitud a Dios y de certeza de acercarse a ese trono de gracia, a esa invitación que nos está haciendo, que cada mañana, que cada tarde, que cada noche tengamos en cuenta lo que nos está diciendo este versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Bien pudiéramos hablar del trono de justicia. Algunos se acercan al trono de justicia y es muy arriesgado, porque en el trono de justicia lo que se juzgan son los pecados. Y quizá muchas veces, inclusive estamos leyendo en el día de ayer, en parte del contexto del Salmo, ¿no? que estamos expresando, él está pidiendo justicia por todo lo que está pasando en los gobiernos, que es lo que muchas veces a nosotros nos molesta tanto, pero que esperan en el Dios vivo. Y mucha gente se acerca al trono no de gracia, sino de justicia, pidiendo venganza, pidiendo justicia. Pero cuando entendemos lo que significa acercarnos a ese trono de justicia, el primero que es juzgado ahí, cuando vamos con esa disposición, los primeros que somos juzgados somos nosotros. Por eso la Biblia, y en este caso, nos está pidiendo que nos acerquemos al trono de la gracia. Y creo que este versículo está ampliando mucho más si pudiéramos tomar otros textos de lo que significa acercarnos a ese trono de gracia. Porque ahí quizás con todos nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestros errores, con nuestras manchas, nos acercamos, pero confiados en el nombre de Jesús, y ahí que dice esto la palabra, porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué nos acercamos? Porque necesitamos la misericordia de Dios. Hemos hablado esta semana de lo que dice el Salmo 23, donde expresa ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. Y a esa gracia y a esa promesa con la cual nos atrae el Señor, con la misericordia, con el favor de Dios, lo alcanzamos allí, en el trono de la gracia. Es donde cada mañana venimos juntos a orar por mi hermano, por mi hermana, por mis necesidades, por la familia, por la intervención de Dios que tanto necesitamos. Y creo que esto es algo que cada uno de nosotros clamamos. Acerquémonos, mi hermano, mi hermana, a ese trono de gracia, no solamente para estar ahí, no solamente para contemplar al Señor, sino como está diciendo este mismo versículo, para alcanzar misericordia. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y yo sé que Él es rico en misericordia, que Él es Dios bueno, que Él es Dios de amor. Y que esa misericordia nos da oportunidades para tomar nuevas fuerzas, para tener esperanza. Pero también no solamente para alcanzar misericordia, sino hallar gracia para el oportuno socorro. De ahí lo que decía aún en el momento de oración, y lo reitero hoy, que mi hermano, tú puedes tener la plena seguridad, mi hermana, de que Dios va a llegar en el momento preciso, en el tiempo de Dios, en el cairo de Dios, e intervenir en tu vida. De ahí que tanto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros, para esperar ese oportuno socorro que Dios nos dará en medio de todas las cosas. Parte de las promesas que Dios nos da en la Biblia es que muchas veces, desde antes que le clamemos, Él ya ha escuchado nuestras oraciones, así lo dice a través del libro de Isaías, que Él conoce nuestra situación, que Él sabe que somos carne, que somos polvo, dice en otra de las versiones, que somos vasos frágiles, que muchas veces por falta de conocimiento o por el dolor, por la situación, por la angustia que vivimos, se nos olvida acercarnos al Señor. Pero su misericordia, su gracia infinita interviene en los momentos que más lo necesitamos, y bien pudiéramos dar testimonio de las muchas veces que lo ha hecho en cada uno de nosotros. Así de que mi hermano o mi hermana, ten presente este versículo.
Ten presente esto que el Señor nos está compartiendo esta semana y que todos juntos podamos decirle, Señor, oh, quiero estar en ese trono de gracia, no quiero salir de ese trono, porque allí hay, Señor, oportuno socorro en medio de todas las cosas, porque allí puedo alcanzar misericordia. Porque cuando clamo, Señor, no por lo que he hecho, Señor, no por lo bueno que somos, sino por lo que tú hiciste por nosotros, para nosotros, y lo que has dispuesto para nosotros, Señor, aunque muchas veces nos sintamos indignos, tu misericordia, oh Dios, nos ha alcanzado. Tu misericordia nos da fuerza para seguir adelante. Tu misericordia es la que nos sostiene, la que nos alienta, la que nos fortalece, la que nos vivifica y la que nos permite el poder acercarnos y tener esa plena certeza de que Dios nos alienta, nos fortalece, nos dirige y nos permite el poder disfrutar de esa misericordia. Y termino leyendo lo que dice la palabra en el Salmo capítulo 33 y como una bendición para ti, mi hermano, mi hermana, como está escrito en esta precioso texto. Dice: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Lo necesitamos y yo sé que Dios nos va a ayudar. Yo sé que Dios nos va a dirigir y sé que esa misericordia de Dios nos va a alcanzar. ¿Qué tal si oramos y en estos momentos si le decimos: Señor, gracias por la puerta que abres, gracias por dirigirnos, gracias por tus misericordias que has tenido para con nosotros. Y gracias porque yo sé que aún antes de conocer, Señor, esta palabra, Señor, tú has obrado y quizás muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Señor, cuántas veces, Señor, tú has intervenido en nuestra vida por amor a tu nombre, Señor, por amor a tus escogidos, Padre, por aquellos que tú has llamado, Señor, y que te estás revelando en este tiempo, Señor. Enséñanos a entrar a ese trono de misericordia, de gracia, Padre. Enséñanos a caminar contigo, Señor. A quitar, Señor, toda duda, todo temor, todo aquello que no nos permite, Señor, el poder comprender, Señor, tu grandeza, tu amor, tu misericordia, tu paz inagotable, Señor. Revélate a nuestra vida porque necesitamos conocerte más, caminar contigo, Señor, depositar nuestras cargas, Padre, y caminar con la plena certeza de que tú no nos sueltas, que tú siempre estarás a nuestro lado, Señor, y que bendecirás la obra en nuestras manos, Señor. Proveerás, Señor, en medio de todas las cosas. Sanarás, Señor, de toda enfermedad, de toda dolencia, Padre, porque tú eres bueno, porque como dice tu palabra, para siempre es tu misericordia y tu bondad para con los hijos de los hombres, Señor. Dejo en tus manos a tus hijas, a tus hijos, Señor. Sigo obrando en ellos. Cautívanos y siguen cautivándonos con ese amor, Padre, y que podamos disfrutar de tu comunión, de tu paz y de tus hechos asombrosos. Por eso te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. No estás solo. Dios está contigo y no te va a desamparar. Acércate a ese trono de gracia y vas a hallar oportuno socorro. Que Dios te bendiga. Le habló su pastor Islán de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.